Bienvenido, esto es TV UNAM. Yo soy Anel Pérez y vamos a hablar hoy de la mujer en el arte y en la cultura. Tenemos una mesa de lujo, me da mucho gusto que hayan aceptado nuestra invitación. Por allá tenemos a Magali Lara, artista visual. Bienvenida, Magali. Muchas gracias. Nos acompaña también, como en minoría de género, Mario Espinosa, director de teatro y director ahora del Centro Cultural Universitario de Teatro. Bienvenido, Mario. Y Sandra Lorenzano, escritora, periodista y directora ahora de la Unidad de Género de Cultura UNAM. Bienvenida. Gracias, Anel. Antes de empezar, quizá valga la pena presentar que en las artes la mujer, por supuesto, ha sido personaje, ha sido productora, ha sido un tema. Y quisiera empezar contigo, Sandra, desde la escritura como ese lugar y espacio donde se han recreado, creado, producido y reproducido, tirado, desmembrado estos estereotipos de las mujeres. Querías empezar con un poema que creo que puede ser un buen punto de partida. Sí, porque una de las cosas que yo pienso, y quizás estén de acuerdo, es que las mujeres hemos recuperado nuestra historia, nuestra memoria. Hemos tratado de investigar qué dijeron nuestras abuelas, nuestras madres escritoras dentro de la literatura, eso es fundamental. Y a mí me gusta pensar, cuando hablo de mujeres en México, en un poema maravilloso de Rosario Castellanos, que es Meditación en el umbral. Entonces, si me dan chance, ¿te parece? Lo leo. Brevemente, claro. Es cortito y dice así: no es la solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary, ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel con venablo, antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar. Ni concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austin, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de una almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Isaura. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Y a mí me gusta mucho, no solo por recuperar nuestra memoria, que me parece fundamental, sino porque me parece que las mujeres en el arte y en la cultura hemos buscado desde el inicio de los tiempos justamente otro modo de ser. Por eso quería traerlo a Claro, cuento. y bueno, el poema es fantástico, que se refiere a las diferentes posturas desde donde se es mujer y desde donde se entra en estos espacios íntimos. Magali, tú tienes un montón de experiencia en las artes visuales y creo que en tu trabajo y en tu trayectoria hay una claridad entre lo público y lo privado, ese terreno que aparentemente pertenece por género, un espacio público a los hombres y lo íntimo en las mujeres. ¿Qué tan cierto o qué tan, un poco continuando con esto que nos dice Sandra? Yo creo que sí, que quizás, digamos, se supone que las mujeres somos las dueñas del espacio privado, pero yo creo que los hombres también tienen ese espacio. Pero digamos que es femenino y nos ha tocado a las artistas explorarlo desde esta estrategia. Yo voy a hablar como de estrategias porque yo no creo que tiene que ser como recuperar la historia solamente, sino ver que esa historia tenía estrategias distintas para poder aparecer y para poder diferenciarse. Y una de las estrategias que empezó muy pronto en México, justamente con mi generación, era apropiarse del yo, ¿no? Lo que antes se decía que era confesional. Ahora sabemos que como todo es un artificio, ¿no? Pero sí es cierto que desde ese espacio privado, desde ese apoderamiento de este cuerpo en el que se transmite y se, digamos, sobre todo la idea del deseo, de la mirada del mundo, estaba no permitido, no tenía la posibilidad de decir lo que tenía que decir, se inventaron estrategias distintas o inventamos estrategias distintas. Y es importante conocerlas, porque es cierto que marcan una estética un poco diferente, ¿no? Digamos que en los 70s era de muy mal gusto lo que hacían las mujeres y los gays, ¿no? Porque hablaban de un cuerpo que no estaba identificado con esa iconografía que se suponía que la academia mostraba, ¿no? Sobre todo en artes visuales. Creo que en teatro era un poco más abierto esto, ¿no? Aparentemente. Aparentemente. Bueno, entonces para mí sí, creo que lo íntimo es un lugar de poder, ¿no? Creo que es un lugar necesario de renombrar,
porque además, sobre todo en este momento que lo político parece que es solamente el afuera, yo creo que hay reestructuras que hay que revisar, ¿no? Es una frase de Maris Bustamante, decía, todos tenemos un PRI introyectado, aguas, ¿no? Claro, y quizá después de que escuchemos un poquito a Mario, valdrá la pena regresar a este tema de la feminidad representada también, que creo que es importante cuando hablamos de artes visuales. Mario, un poco Magali decía el espacio íntimo y lo público y lo privado, ¿no? En el teatro los personajes femeninos evidentemente son distintos y están estructurados de diferentes discursos que los masculinos. ¿Cómo encontrarías tú una revolución dramatúrgica cuando los personajes están estereotipados? ¿Cómo rompemos con eso? ¿O dónde están? Primero tenemos que darnos cuenta que seguimos una inercia que ni siquiera nos preguntamos cómo es. La aceptamos. Por ejemplo, una escuela de las más importantes de actuación en Alemania, la Ernst Busch, que está en Berlín, cuando hace selección, elige más hombres que mujeres porque dice que hay más papeles de hombres que mujeres y porque buscan más hombres que mujeres. Entonces es sorprendente cómo se acomoda a la realidad. Nosotros, por suerte, no hacemos eso, pero sí está subrayando a lo que es verídico y que había que apuntar. Se escribe para hombres. ¿Tú crees que se escribe para hombres? Se escribe más para hombres, incluso las mujeres escriben para hombres. Es lo que nos dan trabajo, sí. Incluso cuando son escritos críticos, nos dan trabajo a nosotros. Hay algo ahora, yo pienso que sí está cambiando mucho. Actrices siempre ha habido en el teatro, no siempre, pero casi siempre, lo cual está bien, pero el lugar que ocupan sí se ha ido modificando, ya tenemos más directoras, dramaturgas, o sea, creo que sí hay una revolución. Sin embargo, en los roles y en cómo se aborda, todavía no hay suficiente cambio. Yo creo que ahí tenemos que pensarlo más. Ya en cómo la mujer o el hombre se aproxima al trabajo profesional, ahí sí yo creo que la cosa no ha cambiado lo suficiente. Ahí está muy distinto. Lo que se le exige a una actriz y a un hombre en el cine, en la televisión, menos en el teatro, también, pero menos, son cosas diferentes. Un hombre podemos envejecer, los actores pueden pasar de una edad a otra, no tienen problema. Las mujeres no, tienen una etapa ahí media antes de que se hagan mayores y antes de que dejen de ser jóvenes, donde son casi como invisibles, es algo terrible. Es como la prueba definitiva de la carrera de una actriz. Son los años más difíciles. Claro, y eso se refiere, supongo, a un estereotipo donde la mujer debe ser joven y bella eternamente, ¿no? En la escritura, Sandra, un poquito, y me surge a partir de lo que han dicho Magali y Mario, que hay como tres versiones. La mujer estereotipada en las obras, la productora, tú decías la escenógrafa, la directora y demás, y luego están los públicos, en tu caso los lectores. Mario dice que se escribe más para hombres. ¿Se lee más entre hombres y las mujeres? ¿Crees que hay una distinción entre los lectores? Sí, fíjate que es una cosa histórica. Primero quiero recuperar un poco esto de el espacio íntimo como un espacio de poder, ¿no? El feminismo nos enseñaba, el primer feminismo, que lo personal es político. Ahí hay un gran cambio. No tenemos que hablar de las grandes batallas, de las grandes revoluciones, porque también lo que sucede dentro de casa son grandes batallas y grandes revoluciones, y estamos haciendo grandes conquistas. Ahora, históricamente, los lectores han sido más lectoras que lectores. Se sabe que desde fines del 19, que se empezaron a hacer estos tipos de estudio de público, las verdaderas lectoras, los consumidores de la literatura, eran las mujeres y siguen siendo las mujeres. Hay muchas más lectoras mujeres que lectores hombres. Eso no quiere decir que haya más escritoras ni que estén buscando, y ahí hay una cosa interesante, quiere decir que las mujeres que leen buscan infinidad de temas. No hay temas que les interesen más a las mujeres que otros. Evidentemente sí hay algo que tiene que ver con la identificación, con las historias, con encontrar historias similares a lo que a mí me pasa, tratar de descifrar mis sentimientos, mis emociones a partir de la producción artística, a partir de la producción literaria, pero también a las mujeres nos interesa el mundo, y en el mundo estamos nosotras, están las otras mujeres y están todos los demás, los hombres, la naturaleza, los dioses, lo que tú quieras. Entonces, es súper interesante eso, porque abre muchísimo
esa mirada que cree que hay que escribir para mujeres y eso significa hablar solamente de hijos o de cocina, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Tú, por ejemplo, Magali, en esta fantástica y de verdad maravillosa para mi gusto exposición retrospectiva que hiciste en el Museo Universitario del Chopo hace muy poco, a mí me quedaba claro, cada vez que yo veía la obra, que había algo de feminidad en cada una de las obras. A mí me resultaba así. Incluso en la última parte que tenía que ver con la escritura y la combinación de las artes visuales y la edición de libros. ¿Tú piensas en alguien cuando pintas? No. Es decir, ¿estás definiéndote para quién es tu público? No. Ya sabes, tú cuando vas allá es a solas y con toda la sobriedad del mundo que crees que... es un lugar, es como una especie de Aleph, ¿no? El lugar de la creación, dices. Sí, tú entras ahí y para empezar no decides cómo eres artista. Que eso es para mí como maestra una de las grandes cosas. Yo quería ser un cierto tipo de artista y resulté otro. Y en ese resultado yo tenía una voz de mujer, eso es clarísimo. Ahora, tú la tienes, pero hay que usarla, ¿no? Y en mi caso la literatura o el texto daba una posibilidad de ambigüedad. A mí me interesa la ambigüedad. Estábamos muy cerca de Marta Lamas, de la revista FEM. O sea, yo creo que el feminismo junto con el marxismo nos ayudaron a nosotros como artistas a construir, ya sabes, un espíritu crítico con lo que era San Carlos en ese entonces, que era machista y más allá. O sea, era... Machista y patriarcal. Y violento, ¿no? Había y ser una mujer artista, te digo, se veía hasta como ridículo, la verdad, ¿no? Yo creo que tuvimos la suerte de la amistad entre mujeres, pero, y en mi caso, justamente con esas amistades, con un mundo propio también muy fuerte, ya sabes, yo trabajé muy pronto con Jesús Rodríguez, con Carmen Boullosa, con Liliana Felipe, con Lourdes Grobet, con Betsy Pecanins, una dicha. Con ¿no? mujeres que se arriesgaron. Vamos a quedarnos ahí para regresar después del corte en ese punto donde estabas, en esta revolución que ocurrió hace unas décadas y de las que vamos a platicar cuando regresemos. Esto es Observatorio Cultural y volvemos en un segundito. Estamos de regreso en Observatorio Cultural, estamos hablando de la mujer en el arte y la cultura. Magali Lara, nos quedamos en que estabas hablando de estos años 70, principios de los 80. Que las mujeres empezamos a trabajar juntas, estaban los grupos, muchas de nosotras pertenecíamos a otros grupos, yo al grupo Marzo, sí. Lourdes estaba, por ejemplo, en Proceso Pentágono, Rowena Morales también. Pero nosotros colaborábamos unas con las otras, que era muy interesante y que tenía que ver con una práctica que se hacía. Digamos, yo no sé de dónde derivó, pero la hacía también Marta Lamas, Gloria Gerbitz, muchas otras gentes que estaban cerca de nosotros, pero que no eran artistas, que se llamaba El Pequeño Grupo. Y la idea era compartir secretos. Entonces, digamos que la estética a la que estamos refiriendo de esta voz femenina tiene que ver con esta práctica de lo que tú crees que es un secreto, una falta de carácter, digamos, un tache en tu comportamiento familiar. De pronto, digamos, en estas discusiones se volvía un mundo mucho más complicado y fascinante porque quería decir otras cosas que no estaba permitido decir. Entonces yo creo que todas trabajábamos en este lugar, digamos, donde la idea del deseo, de un cuerpo distinto, un cuerpo que no estuviera, digamos, basado solamente en una idea de lo que es femenino, sino justamente lo que yo decía con la imagen y texto, esta cosa como de ambigüedad podía ser posible. Bueno, y además con la dicha de haber trabajado, digo, gente como Jesús, que tenía esta parte brutal, ¿no? Esta capacidad con los materiales, con Lourdes Grobet, que te contaba que yo iba a acompañarla a algunos lugares, a una serie que hizo sobre striptease, que no nos dejaban nunca entrar, teníamos que hablarle a algunos amigos para que pudiéramos entrar, y que por cierto a ella le dijeron, si usted quiere trabajar aquí, no tiene. Podría. Este espacio de las artes visuales, Mario, me parece que tiene, y de la escritura, creo que tiene mucho mayor espacio de libertad, porque no están ceñidas a una obra de un dramaturgo específico en un momento específico, y con una serie de normativas que rondan a la dramaturgia para los montajes. Es decir, creo que las mujeres en los espacios de artes visuales y en la escritura han tenido mayor libertad y mayor modelaje de sí mismas. ¿Es correcto?
Lo que pasa es que en el caso del teatro o del cine, pues, requieres unos equipos muy grandes. Eres parte de una maquinaria y las mujeres han entrado a ese espacio, pero incluso se dice, y yo estoy de acuerdo con eso, que vivimos en un país donde las mujeres son mejores actrices que los hombres actores. Yo creo que viene de esa fuerza telúrica de ganar un espacio, del trabajo que cuesta sacar la propia voz, y a los hombres se da por sentado que son nuestros espacios. Entonces, que eso explica esto. Pero además, el pasar de la pasividad de esperar a que te llamen, porque esa es una cosa espantosa que tienen nuestros medios, de tomar las decisiones artísticas y de producción en sus manos. Entonces, tenemos ya en los últimos 20 años la aparición de grupos o de mujeres individuales o grupos de mujeres que se convierten en las productoras, las que deciden con qué quieren trabajar, qué quieren hacer y cómo levantan el proyecto. Eso era insólito en el siglo Hace pasado. 3 décadas. Sí, o 4 ahora décadas. se ve, y además con una fuerza tremenda, con una capacidad de inventar proyectos. Yo quisiera verlo también eso en las instituciones donde se decide, donde, por ejemplo, en la dirección de teatro de la UNAM, por primera vez hay una mujer. Claro. En el CUT, que tiene una historia de 55, este año 56, no ha habido un solo hombre. O sea, en el lugar de las decisiones, ahí todavía, institucionales, todavía no hay una presencia lo suficientemente fuerte, pero en los otros ámbitos de la fuerza telúrica con lo que se mueve el arte, ahí ya están y están pisando fuerte, ¿no? En todos los terrenos. Claro, y Sandra, ¿tú crees que en el terreno de las escritoras esto que dice Mario ocurre de manera más libre en el mundo de las escritoras? Estoy pensando, el mundo de la edición está lleno de editoras, correctoras de estilo, las ilustradoras, o sea, creo que en el circuito del libro hay un montón de feminidad puesto ahí y que las decisiones pueden tomarla incluso las propias autoras y las directoras. Fíjate que eso es bastante nuevo. Quiero referirme un poco, sí hay un empoderamiento de las mujeres a través del trabajo compartido, que eso es padrísimo, ¿no? El trabajo creativo es muy solitario, ¿no? Tú te encierras en tu taller o te sientas en tu escritorio y estás tú contigo misma y tu alma y se acabó. Tus fantasmas, tus miedos, tu deseo, tu cuerpo. Pero después hay un proceso de colaboración que ha empoderado a las mujeres creadoras, ¿no? Y no solo a las creadoras, basta ver las marchas inmensas por el Día de la Mujer en el mundo para ver que todas juntas sentimos que podemos hacer más. Ahora, el tema de las mujeres en el mundo del libro, no solo en el mundo de la creación, sino en el mundo de la edición, en el mundo del mercado del libro, es de los últimos años. Y esto de alguna manera sí ha ayudado a una mayor proyección de la escritura de mujeres. Sin embargo, cuando tú vas a una inauguración de Feria del Libro, por ejemplo, no es difícil que en el presidium haya 6 hombres y de pronto dicen, ¡ah! Consígueme a una chica para moderar, ¿verdad? O sea, sigue habiendo espacios de poder muy definidos y muy masculinos todavía. Pero tenemos ya, sobre todo en México, bueno, una cantidad de mujeres haciendo de la mejor literatura que es impresionante. Y me gusta mucho a mí lo que está pasando con las chavas más jóvenes. Yo creo que uno de las grandes pruebas para ver si realmente lo que hemos hecho, y que como decía Monsiváis, la única revolución triunfante del siglo XX fue la revolución feminista, ¿no? Él lo decía así. Veamos si es cierto en nuestro campo. A mí me gusta mucho ver qué hacen las chavas hoy. Y hoy las chicas en el medio literario en sentido amplio, y ahora en 2 segundos explico por qué lo digo así, han tomado una cantidad de espacios como propios maravillosa. Y tiene que ver con esto que decías también, Mario. Ponen sus editoriales, hacen sus libros, hacen sus revistas, arman sus catálogos. Ellas van decidiendo. Eso me parece muy interesante. Pero además, y que no se nos olvide que la literatura, y en México no podemos borrar esto, tiene también una raíz popular, tradicional y oral. En este sentido, lo que es realmente revolucionario hoy es el espacio que están ganando las mujeres jóvenes en las calles, con poesía dicha en las calles. Hip hop, por ejemplo, yo siempre hablo, cuando se puede, de ese grupo excepcional de mujeres jóvenes que hay en Ciudad Juárez, que deciden
poner un alto a la idea de las muertas de Juárez y decir, somos las vivas de Juárez y esas mujeres asesinadas son nuestra memoria. Y han construido un espacio de creación y expresión literaria y artística impresionante. Claro, si ese es nuestro futuro, no lo hemos hecho tan mal, ¿no? No, bueno, me parece que ahí hay una ganancia enorme. Las cifras, por ejemplo, de científicas y de la paridad de empresarios es muchísimo menor que en las artes, ¿no? O sea, la equidad de género creo que está más claro y mejor y con más justicia en las artes. Y en la cultura, Magali, tú mencionaste repetidamente el cuerpo femenino. Y te quiero preguntar, ¿el cuerpo femenino es un productor, como las creadoras, como tú, pero también es un estereotipo? Hablábamos hace unos momentos, antes de entrar al aire, de esto que sucede en los museos del mundo. El 83% de las mujeres representadas en el Metropolitan Museum en Nueva York, los desnudos son femeninos. Sí, mientras que el 3% de las obras expuestas son de mujeres. O sea, el 83% de los cuerpos representados son desnudos femeninos. La cosa es así, digamos que en esta cosa de que en la historia del arte era el desnudo, la imagen femenina por excelencia, esa especie como de otredad y no sé qué, para las artistas sí marca, sobre todo a partir de los 60, esta idea de cómo representar o cómo ser un artista que habla de sí misma y no va a tomar ese modelo, que es el modelo, digamos, clásico, por excelencia de la pintura occidental. Hablamos, digamos, de una cosa porque ahora ya ni siquiera se diría de pintura, claro, ¿no? Yo creo que es a partir de esa reflexión, digamos, si yo vengo de este cuerpo que es distinto y tiene una experiencia emocional distinta, que no está permitido hablar, digamos, ahorita se dice fácil si es ella, él, lo que sea, pero emplazar un ella, digamos, es el mérito de Frida Kahlo, de Georgia O'Keeffe, claro, un poco como Emily Dickinson. Hay una manera de decir distinta, ¿no? Y digamos, en el caso de Frida Kahlo y de Georgia O'Keeffe, en Frida es muy evidente, para nosotros era paradigmático porque yo te estoy viendo a ti, es un retrato que te mira directamente, te muestra el cuerpo, sí le duele, pero también es sensual, no hay deseo, hay sexo, ¿no? No es la revolución, según ella sí, pero ahí hay cuerpo y hay neurosis y hay otras cosas. Y en Georgia O'Keeffe, por ejemplo, hay una manera metafórica a partir del color que se representa. Estos son dos cuerpos, pero claro, están representando cosas distintas. Y no hablemos de Luis Bourgeois o aquí de, ¿quién será? No sé, de María Izquierdo también, o de... En fin, tenemos muchísimas artistas interesantísimos en México, Ana Koncharova, rusa además, ¿no? Claro. O sea, sí hay una experiencia, al menos hasta ahora, en este inicio de historia, donde el cuerpo en su fisicalidad sí tiene una importancia. No, sin duda. Y en el teatro también, en el escenario, el desnudo masculino y el desnudo... También es por historia hay más desnudos de mujeres, pero bueno, creo que ya hay de todo. En el teatro no hay más remedio que poner el cuerpo. No hay otra cosa que poner más que el cuerpo. Claro. Esa es la diferencia con las otras artes. Bueno, la danza también, todo lo escénico, pues ponen. Hasta los músicos que a veces no se consideran escénicos, ponen el cuerpo. Aunque lo pongan así raro, lo ponen. Lo ponen. Yo creo que lo que hay es una discusión de cómo se dispone ese cuerpo y cómo se trabaja ese cuerpo en conjunto para mostrarlo. Creo que ha habido también cambios, esta idea de que la mujer tiene que aparecer desnuda caminando. Yo creo que eso ya está fuera de los discursos interesantes, al menos. Eso espero. ¿No? Es otra cosa, el cuerpo se usa como una forma de expresión de un colectivo, como una forma de una voz interior a través de todo lo que somos. Y ahora, por ejemplo, estamos por estrenar y habrá una temporada larga de una obra sobre identidades sexuales, ¿no? Donde se recorre como un abanico como nada más son 3 actores, entonces son 13 Vamos a tener que sabores. tener un programa especial para esa obra que nos dices. Estamos a punto de terminar y nada más quiero cerrar confirmando con ustedes que entonces hay una revolución en la mirada, hay una revolución en la percepción, en la recepción, en la producción de las miradas desde el arte, desde las artes visuales, desde la dramaturgia, desde la escritura. La última frase, el último riesgo. No nos olvidemos que esa revolución también sucede en un país como el nuestro, que está marcado por la desigualdad, está marcado por la inequidad, está marcado por 26,000 feminicidios en los últimos 10 años. Eso también, junto con nuestro cuerpo y nuestro empoderamiento, nos tiene que recordar.
Mario. estamos ahí. Bueno, que había que pensar que hay como dos frentes. Por un lado, a nivel general, las artes se mueven de una manera y el resto del país no necesariamente de la misma. Y hay que ser conscientes de eso, que somos parte de una como minoría. Pero la otra es que dentro de lo que hacemos también hay mucho que revisar, que hay muchas inercias que son invisibles para nosotros porque las damos por sentadas, que tenemos que revisar. Y en materias donde usamos el cuerpo, las fronteras y los límites son más delicados y son materia del debate. Magali. Pues a mí lo que me gustaría es reconocer que hay otro tipo de artes y de artistas que no estamos viendo. Yo creo que, por ejemplo, hay muchas de las artes aplicadas que tendrían que estar consideradas como parte de nuestro patrimonio, que son casi siempre hechas por mujeres y que tendríamos que darle una miradita y un respeto porque son parte de nuestra memoria. Fundamental. Pues muchísimas gracias. Les debo otro programa porque esto da para más. Muchísimas gracias. Y lo veo en el siguiente programa de Observatorio Cultural. Esto es todo por hoy. Le despido desde TV UNAM.